Verán que tengo entre mis manos algodón. Observen qué suave es, al tacto. Casi que uno se relaja tocándolo. Es absolutamente suave, ¿sí? Se puede deshacer muy fácilmente. Y en base a esto, algodón se construyó un imperio. Y mucho más que un imperio solo de algodón, sino un imperio capitalista. Al menos eso es lo que Becker, en su libro El imperio del algodón, una historia global, quiere mostrarnos. Becker es un autor muy importante dentro de esta tendencia de la historia global. Estudió en Hamburgo, entre otras carreras, historia, además de economía y ciencias políticas. Luego hizo su doctorado en Columbia, en Estados Unidos, y finalmente recayó en Harvard, donde se convirtió en profesor de historia de Estados Unidos y donde dirige un equipo de investigación en torno al desarrollo del capitalismo, concentrándose en el siglo XIX. A partir de este texto, El imperio del algodón, Becker trató de reconstruir esa historia capitalista, es decir, es un modo de abocarse a la historia del capitalismo. Se ubica dentro de una tendencia que se conoce como la historia global, ¿sí? ¿Qué hacen los historiadores globales? Bueno, hacen algo que es muy dificultoso, para lo que hay que tener una gran pericia técnica, un gran conocimiento, una formación intelectual muy robusta y además una cantidad nada desdeñable, por el contrario, digamos, muy grande de recursos, y por eso este tipo de historias se pueden hacer desde lugares como Harvard, porque cuentan con esos recursos para hacerla. ¿Por qué? Porque la historia global no es una historia nacional centrada, sino que es una historia que se expande a todo el globo, allí donde haga falta ir. Entonces, si reconstruimos la historia del algodón, no nos vamos a concentrar solo en lo que ocurre en la India, lo que ocurre en México, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Inglaterra, sino lo que ocurre en todos esos lugares y muchos más donde el algodón haya recorrido su territorio, de un modo u otro. Entonces, en esta historia global, el libro de Becker, editado en el 2014, traducido 2 años después al castellano, es sumamente importante y ha sido muy reconocido y premiado. Como les decía, Becker lo que intenta mostrarnos es que a través de esto, del algodón, se construyó un imperio. Al punto que en el año 1900, 1,5% de los trabajadores del mundo estaban relacionados con el algodón. ¿Sí? Seguramente ustedes, atrás de sus pantallas, estarán llevando algún textil de algodón. En mi caso, como verán, tengo una camisa de algodón, porque el algodón se ha convertido en algo muy corriente. Nos vestimos con algodón, y es precisamente en la industria textil donde tiene su fuerte, o uno de sus fuertes, otro es para usos sanitarios, el algodón. El algodón, como tal, se cultiva en lo que sería una banda centro del mapa mundi. Es decir, si uno toma el Ecuador y va un poco para arriba y un poco para abajo, encuentra los lugares en el mundo, a lo largo del globo, donde se cultiva el algodón. Y al principio lo hacía en distintos lugares sin que los que hicieran en una parte se conociera lo que ocurría en otra parte. ¿Sí? Se podría estar cultivando en México y en la India, pero bueno, no tenía nada que ver lo que se hacía en una parte con lo que se hacía en otra. Finalmente, el tipo de algodón que prevalece, el que se impone, ¿sí?, por su solidez, por la capacidad de adaptarlo a la industria textil, es el algodón mexicano, que es una cruza de distintos algodones. Ahora bien, en el capitalismo, los recorridos que tracen estos productos se van a ir entrelazando y se van a convertir en un mismo producto.
esto es lo que quiere probar Becker, que se van a convertir en una mercancía. Entonces, a través del algodón, Becker ingresa a la historia del capitalismo, mostrando, por supuesto, su centralidad. ¿Sí? Uno podría ingresar a través de otro producto, pero, por ejemplo, hablando del té, si uno ingresara a través del té, el té es tan significativo, también para los hindúes, para los británicos, pero no tiene la relevancia en la construcción del capitalismo que ha tenido efectivamente el algodón por el textil, por ejemplo, a través de la venta de camisas, producción y venta de camisas. Entonces, Becker, a través de este producto, va a desarrollar una historia muy compleja del capitalismo, siguiendo su recorrido. Particularmente, en este encuentro nos interesan 2 capítulos, los otros nos abocaremos en el encuentro siguiente, que son el capítulo 2 y 3. El capítulo 2, como ustedes sabrán, se denomina Los cimientos del capitalismo de guerra. Y el capítulo 3, Los réditos del capitalismo de guerra. Observarán, como lectores atentos, esta palabra, capitalismo de guerra, que se repite, ¿sí? Y que para Becker no es una simple palabra, sino que es un concepto que define este tipo de capitalismo. Mientras otros autores hablan de capitalismo de libre mercado, Becker prefiere hablar de capitalismo de guerra. Y esto no se trata de términos intercambiables, de sinónimos, se puede utilizar uno u otro, sino que el propio concepto de capitalismo de guerra encierra buena parte de lo que Becker quiere mostrar a lo largo de su trabajo. Fundamentalmente, que este capitalismo se desarrolló por medios muy violentos. Y esos medios muy violentos requirieron de una entidad que lo organizara, que fue el Estado. Entonces, el Estado moderno organizó este capitalismo a partir del año 1500. ¿Sí? A partir del siglo XVI, este capitalismo empieza a florecer, por supuesto progresivamente, poco a poco, pero ese crecimiento se comienza a acelerar y se hace imparable. Y en algún momento de este camino, ya vamos a observar, ese crecimiento desarrolla un ritmo exponencial, un término que hoy escuchamos por otra cuestión, por la epidemia, y ese ritmo se hace imparable. Y el capitalismo se vuelve imparable. Por supuesto que con este concepto capitalismo de guerra, Becker está discutiendo con otros autores, ¿sí? Con los autores liberales que prefieren resaltar otros tipos de aspectos para explicar el origen del capitalismo. Básicamente en nuestro programa la discusión es muy clara con Landes, también profesor de Harvard, como lo es ya fallecido Landes, pero bueno, como lo es en la actualidad Becker, con cuyas interpretaciones tiene disensos muy marcados. Para los dos el Estado es fundamental, ahora bien ponen los énfasis en otras cuestiones. Si dentro de la tradición sociológica uno tuviera que ubicar a ambos autores, diría que Landes es próximo al Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, al que, como habrán visto en sus páginas, cita, refiere, y por el contrario, Becker está más próximo a Marx. Pensemos en el Marx del Capital, en el Marx del capítulo 24. Si uno ingresa a esos capítulos, entonces puede observar cómo se va desplegando esta historia de desarrollo capitalista, con un epicentro en un centro organizador que termina siendo Inglaterra y básicamente la ciudad de Londres, Manchester, uno podría decir. El primer capítulo, entonces, muestra los cimientos del capitalismo de guerra, me refiero, cómo se fue construyendo, cómo se fue reestructurando el mundo a partir de la aparición de esta mercancía. Y pone
una atención fundamental en la capacidad y determinación de lo que serían las potencias europeas para cruzar el océano y dominar nuevos territorios. Pensemos el caso de España, que en 1492 descubre vía Colón, España descubre América, ¿sí? Un lustro después, un colonizador portugués hará lo mismo con un puerto de la India. Y de algún modo Becker dice, bueno, estos son los hitos que nos permiten dar inicio a una nueva era, dejando atrás la era del feudalismo, ¿sí? La época feudal. La gran pregunta que hay a través de esto es la misma que se hace Landes. Es, ¿por qué esta gran divergencia? Es decir, en Landes sería ¿por qué algunos son tan ricos y otros tan pobres finalmente? Y la misma pregunta, pero con respuestas distintas, se las hace para este contexto Becker. Es decir, ¿por qué algunos se desarrollan tantos y otros quedan a merced de ese desarrollo o padeciéndolo inclusive? Es muy interesante entender que el algodón no estaba en Europa. ¿Sí? Los sujetos europeos se vestían con otro tipo de atuendos, confeccionados con lino, con lana, los más adinerados, la elite, en las cortes, con seda, ¿sí? Pero no con algodón. Ahora, unos siglos después, el algodón se va a ver impuesto, desplazando a este otro tipo de tejidos. Las cualidades del algodón, de la fibra de algodón, van a permitir que se produzca en una cantidad mucho mayor a un ritmo que los otros tejidos no permiten. Y para observar este algodón, ¿dónde está este algodón? En principio tenemos que ir a la India, porque allí había tejedores muy avesados, con una gran pericia técnica para tejer, y allí va a ser donde construya su imperio Gran Bretaña, ¿no? Con centro en Inglaterra, Londres, Manchester. Por supuesto que antes hubo otras potencias. En un primer lugar, en 1500 teníamos a España, teníamos a Portugal, lo habíamos mencionado con sus expediciones, y posteriormente tendremos un nuevo lote donde se encuentra Gran Bretaña, donde se encontrará Francia, donde están holandeses, incluso daneses. Pero de todas estas potencias, la que se va a destacar es Gran Bretaña. ¿Y cuál va a ser la cualidad fundamental de Gran Bretaña? Bueno, poder amoldar, ¿sí?, las redes del algodón, cosa que van haciendo en verdad todos los europeos, ¿sí?, a su manera, pero Gran Bretaña va a poder dominarlas finalmente. Pensemos en su relación, la relación íntima que teje con la India, donde se llevaban los productos de algodón no siempre para utilizarlos en Europa, sino para conseguir otra cosa que requería, que eran esclavos en el África, porque estos productos del algodón eran comerciados a cambio de esclavos en el África que iban a parar a las Américas. Entre 1500 y 1800, 8 millones de esclavos. 8 millones, miren qué número pequeño. Van a parar a América, producto de este régimen de producción que se está levantando y que requiere esclavos en una parte considerable del mundo. Por supuesto que Inglaterra va observando el desarrollo de las técnicas hindúes, realiza lo que Becker denomina un espionaje industrial, ¿sí? Va tratando de emularlas, va tratando de imponerse, porque un problema que tenía Gran Bretaña es que no manejaba el ritmo de producción, ¿sí? Va tratando de desplazar otros competidores en la India, como son por ejemplo los árabes, que también acudían al mercado, y en un principio los comerciantes hindúes, quienes vendían sus tejidos, se veían favorecidos. Ahora, a la larga, en tanto y en cuanto
Gran Bretaña domine estas redes, se van a ver perjudicados porque sobre ellos se va a ejercer una coerción muy significativa, sobre todo en las ciudades puertos, pero que se va a tratar de ir adentrando en el territorio para sojuzgar a estas personas. Eso no va a ser nada fácil, porque va a implicar que termine Gran Bretaña aceptando poner intermediarios en esa relación para poder dominarlo, pero a la larga va a empezar a reestructurar las relaciones comerciales, ¿sí? Y va a establecer un dominio político. Esto lo hacían además empresarios, ¿sí? Personas que eran mitad comerciantes, mitad guerreros, con, por supuesto, la venia, estas compañías de indias del Estado inglés. Pensemos en la figura del corsario como significativa de esta alianza con el Estado y originada en piratas, ¿sí? Bueno, en la India esta figura de este empresario mitad guerrero, mitad comerciante, respaldado por su Estado, que favorece esta actividad, se va a imponer. Ahora bien, Gran Bretaña va a empezar a tener un problema. ¿Cuál es ese problema? Que los comerciantes que traigan los productos del algodón a la isla van a empezar a avasallar la producción de lino, lana, que eran las confecciones textiles más características. Entonces va a establecer una serie de protecciones, ¿sí?, que van a ir acotando la capacidad de introducir tejidos de algodón en Gran Bretaña. Pero, no obstante, ese algodón se seguía utilizando para venderlo en el África a cambio de esclavos, como dijimos, o en el resto de Europa, o donde se pudiese para conseguir dividendos para sus empresas. Ahora bien, esta protección a la larga, en vez de favorecer, potenciar todavía más el lino y lana, el lino y la lana, incluso la seda, algo más de las élites, lo que terminó haciendo es favorecer la propia producción de textiles de algodón en Gran Bretaña. Como ustedes irán viendo, el Estado cumple un papel fundamental, porque es el Estado el que concerta esas voluntades. Como sabrán otras lecturas al holandés, van a destacar otras cuestiones en el origen del capitalismo. Por ejemplo, van a referir a la racionalización de la religión, ¿no? Una explicación a lo Weber, si se quiere. Una religión que permite el disenso, y ese disenso es fundamental para el desarrollo de la industria, para el conocimiento que implica. Otros van a destacar la pericia intelectual, otros van a destacar el nuevo maquinismo, otros van a destacar la ilustración, otros van a destacar la capacidad del Estado para impulsar obras de infraestructuras, otros destacarán su capacidad para intervenir y crear finanzas, el crédito público, ¿sí? Becker se entiende un poco estas explicaciones. No es que no consideres que estos aspectos no son importantes, cree que lo son, pero lo que considera es que antes de todo lo que prevalece es este Estado que está en una situación de guerra permanente y que, lejos de ser un Estado del libre comercio, es un Estado sumamente proteccionista. Cuando tiene que defender a los suyos, lo hace con uñas y con dientes, ¿sí?, con sables, con armas, con fuego, donde tenga que hacerlo. Y su territorio lo defiende no dejando que las mercancías que vienen de afuera avasallen a sus productores, dándoles aires e impulso para que desarrollen su propio proceso de producción. Entonces, ¿qué es lo que cambia a lo largo de estos 2-3 siglos? Por supuesto, lo que hacemos en estos videos es una breve síntesis, ¿sí? La lectura, como verán, presenta muchas más matices, aristas, aspectos que, bueno, en las reuniones de prácticos las podemos tratar mejor. Bueno, lo que se presenta es que un capitalismo que era multipolar, horizontal,
discontinuo, disperso. El capitalismo, digo, el algodón como producto arquetípico de este capitalismo, ¿sí? Estaba disperso, era multipolar, había distintos lugares donde se producía, ¿sí? Sus redes eran más bien horizontal, va a terminar siendo un capitalismo integrado, centralizado y jerárquico. Y en esa jerarquía va a estar una isla que no tenía nada de algodón. Esto es muy importante para entender la revolución industrial, a lo que nos introduce el capítulo siguiente, el capítulo 3, los réditos del capitalismo de guerra. Como verán cuando lean ese capítulo, este capítulo se inicia describiendo los pormenores de un industrial del algodón que terminó triunfando. Y ahí la pregunta sería, ¿por qué se produce esta revolución industrial? Ahí ya pasamos de la historia moderna a la contemporánea, ¿sí? Ya estamos en un acontecimiento fundamental de nuestra historia contemporánea, la revolución industrial, la revolución francesa como revolución política y la revolución industrial como revolución económica con epicentro en Inglaterra. Son dos grandes acontecimientos que iluminan el nacimiento del mundo en el que vivimos, ¿sí? Y donde el capitalismo termina de consolidarse, de cristalizarse. Ese crecimiento lento que tiene a lo largo de los siglos alcanza un nivel de desarrollo a partir de ese momento, cruza un umbral y no se detiene nunca más. A diferencia de lo que había pasado en otros momentos, ¿sí? Donde los crecimientos económicos cada 2-3 siglos se detenían, ¿sí? Por ejemplo, ante hambrunas, ante epidemias como las que estamos viviendo, en este momento no se detiene, ¿sí? Pese a que atraviesa crisis en el desarrollo del siglo, no se detiene. Y a partir de 1780 se inicia un proceso que se denomina revolución industrial. Como todos los procesos, es un proceso muy discutido, pero en algo que hay un relativo consenso es en señalar la importancia del algodón. Están quienes refieren una importancia menor o una importancia mayor. Bueno, obviamente Becker muestra que es absolutamente trascendente el algodón, y la revolución industrial no se hace con un producto muy sofisticado, sino con un producto más bien sencillo, de fácil confección. Es decir, no hay una gran pericia, no son personas particularmente educadas, uno lo advierte teniendo en cuenta sus biografías, los que desarrollan este capitalismo industrial, sino que son personas que tienen la capacidad, por supuesto tienen su pericia, tienen su saber, pero para encontrarle la vuelta a una serie de mecanismos, de técnicas que van a permitir explotar el algodón como un producto a través del desarrollo de textiles, la confección de camisas. Ahora bien, la pregunta que se hace Becker es, bueno, ¿tenemos que recaer en estos factores sobre lo que recaería, por ejemplo, una historia más de corte liberal, como puede ser la de Landes, para entender el desarrollo del capitalismo? Y en realidad él cree que lo fundamental es entender el capitalismo de guerra y el tipo de Estado que concibe. Porque en definitiva son esos canales financieros, son esos canales comerciales que el capitalismo de guerra con el Estado británico a su cabeza abre, lo que le va a permitir a Inglaterra es convertirse en la cuna de la revolución industrial. Si uno incluso compara a fines del siglo XVIII la producción británica con la producción de otras latitudes, como de la propia India, va a observar que todavía en cantidad y en calidad sigue muy atrás. Ahora bien, lo que es significativo es que con el paso de las décadas empieza a aventajarlas y a producir en una cantidad impresionante. No solo aprovechando su mercado interno, cosa que por supuesto hace, sino también exportando al resto del mundo. Europa, con las guerras napoleónicas, está relativamente cerrada, pero esa exportación se va a dirigir a las Américas. Por ejemplo, en nuestro país, Argentina, es un país que antes de la Revolución de Mayo, en realidad no era un país, se va a convertir en un país,
¿sí? Con posterioridad a la Revolución de Mayo, pero es un territorio a través del Río de la Plata donde los españoles no permitían legalmente el comercio con otros lugares, pero bueno, esto en los hechos va a ocurrir a través del contrabando con el comercio británico, ¿no? Está lleno de crónicas, muy probado ese contrabando. Entonces, el algodón empieza a convertirse en un producto sumamente importante. En 1830 ya ocupa el 25% de la producción británica. No es poca cosa. Y está muy por encima de la producción siderúrgica, que más o menos alcanza, según datos de Becker, el 15%. Entonces, fíjense, aventaja otras producciones. Y por supuesto va a dar pie a una segunda revolución industrial donde allí la industria siderúrgica, pensemos en los trenes, va a ser sumamente importante. Pero al principio son rudimentos, ¿sí? Son, por supuesto, para la época muy significativa la máquina de vapor, pero digo, no hay grandes creaciones al principio. Ahora bien, después es verdad que lo que se va a imponer es la fábrica. Piensen que la fábrica moderna cambia por completo el modo de producción. Ya no es que se concentra incluso en la unidad doméstica o aledaña a la unidad doméstica, sino que tiene una ubicación espacial propia que la distingue y que implica dominar el proceso de producción. Aquello que en la India se intentó, pero en definitiva no se pudo hacer, o no se pudo hacer por completo al principio, porque la pericia de la producción recaía en el propio artesano. Ahora el obrero va a ser alguien que tiene un saber expropiado. En esto también tenemos que leer los primeros capítulos del Capital, ¿sí? Podemos hacer un interesante cruce con lo que dice Becker. Entonces, ese proceso va a reestructurar las relaciones, va a reconvertir la economía, ¿sí? Va a instalar el modo de producción capitalista. Y van a ser el capitalismo industrial, que no es el capitalismo de guerra. El capitalismo industrial tiene asalariados, y como vimos, el capitalismo de guerra tenía esclavos, ¿sí? El capitalismo industrial no asesina masivamente sus poblaciones, aunque por supuesto con todo aquel que protesta le hace saber quién es, le demuestra su presencia, pero construye un asalariado, construye otro personaje, ¿sí? Ahora bien, esto no quiere decir, y esto es muy importante, que el capitalismo de guerra pase a un segundo plano, sino que por el contrario, como bien enfatiza Becker, el capitalismo industrial y el capitalismo de guerra se entrelazan, incluso diría se potencian entre sí. El capitalismo industrial impulsa el capitalismo de guerra, porque esta industria británica en permanente crecimiento necesita de algodón. ¿Y de dónde lo va a sacar? Bueno, no lo produce. Y en la India hay gente que con esto hace tejidos, a los que están, por ciento, arruinando. Y para ello va a tener que imponer el capitalismo de guerra a una escala todavía superior. Va a tener que mirar a las Américas. En un principio mirando a sus islas del Caribe, las islas antillanas, pero después recayendo con sus tentáculos en lo que es el actual territorio de Estados Unidos, en lo que es el oeste de Estados Unidos. Bueno, allí se va a desarrollar una historia nueva para el algodón, unas plantaciones en escala como nunca se habían visto, y también sus productores, que en definitiva son los esclavos sojuzgados, van a sufrir un grado de violencia, ¿sí? Que cuando acariciamos el algodón no lo imaginamos, pero que cuando conocemos la historia no podemos dejar de advertirlo. En el próximo encuentro, en el próximo video, vamos a ver los capítulos siguientes. Pero es interesante señalar entonces esta globalidad de la historia del algodón como síntesis
esta centralidad del Estado, de un Estado fuerte, o más bien, como dice Becker, un Estado fortalecido, ¿sí?, por su dominación de los contextos políticos, sociales, económicos, los canales financieros, las redes comerciales que maneja, y todo eso lo vamos a seguir viendo en el video que vamos a subir la semana que viene. Los esperamos, por supuesto, en los prácticos para debatir esta cuestión.